Cuando la gente piensa en Rusia, piensa en guerra, Putin y miedo. Pero eso no es lo que se ve cuando caminas por sus calles. La vida real en Rusia es mucho más normal, contradictoria y compleja de lo que muestran las noticias. Y cuanto más intentas entender este país, más te das cuenta de que nunca se deja comprender del todo. Rusia es el país más grande del mundo, un territorio tan gigantesco que abarca 11 zonas horarias. Un lugar tan extremo que, en algunas regiones, el invierno dura 9 meses. Y aquí viene lo más importante que necesitas entender desde el inicio: Rusia no es un país que se visita con ingenuidad. Es un país que se estudia, se respeta y se aborda con los ojos muy abiertos. Y siendo completamente honesto, cuando yo pienso en Rusia, lo primero que me viene a la mente es la guerra en Ucrania y Putin. Después aparecen las mujeres rusas, que tienen una fama mundial que no necesita presentación. Luego vienen el vodka, la Guerra Fría, la Unión Soviética, ese fantasma del siglo XX que todavía proyecta sombras sobre el presente. También pienso en potencia militar nuclear, en el frío extremo de Siberia, y finalmente en una cultura que produjo a Dostoyevsky, Tchaikovsky, el ballet Bolshoi y algunas de las obras de arte más importantes de la historia humana. Rusia es todo eso mezclado en un cóctel que pocos países pueden igualar. Y aquí viene lo más importante que necesitas entender desde el inicio: Rusia no es un país que se visita con ingenuidad. Es un país que se estudia, se respeta y se aborda con los ojos muy abiertos. Y lo más extraño de Rusia es que, cuanto más le estudias, más te das cuenta de que nunca se termina de entender. Si estás llegando a este canal por primera vez, suscríbete para no perderte más documentales sobre la vida real en diferentes países del mundo. Vamos al video. Rusia se extiende desde Europa del Este hasta el Océano Pacífico, cubriendo más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Para poner eso en perspectiva, es casi el doble del tamaño de Estados Unidos, Canadá o China. Limita con 14 países diferentes, desde Noruega y Finlandia en el noroeste hasta Corea del Norte en el extremo oriente, pasando por Ucrania, Georgia, Kazajistán y Mongolia. Su población ronda los 144 millones de habitantes, lo cual parece mucho hasta que consideras que la mayoría vive concentrada en la parte europea del país, dejando Siberia y el lejano oriente ruso con enormes zonas casi vacías. Y te lo digo desde ya, Rusia no se entiende con lógica occidental. Es un mundo aparte con sus propias reglas. Y ojo, porque este detalle cambia todo: en Rusia, la escala no es un dato, es una sensación que te aplasta cuando intentas imaginarla. La capital es Moscú, una megalópolis de más de 12 millones de habitantes que funciona como el centro absoluto del poder político, económico y cultural del país. Pero Rusia tiene otra joya que muchos consideran aún más bella: San Petersburgo, la antigua capital imperial, una ciudad diseñada para rivalizar con las grandes capitales europeas y que hoy alberga el Hermitage, uno de los museos más importantes del mundo. Y aquí va el primer gancho real: si Moscú es el poder, San Petersburgo es el alma. Y entender esa dualidad te ayuda a entender Rusia. Porque Moscú impresiona, pero San Petersburgo seduce. Y esa diferencia no es un detalle, es una metáfora del país entero. Geográficamente, Rusia se divide en regiones que parecen países diferentes. La Rusia europea, donde vive la mayoría de la población, tiene un clima continental con inviernos duros pero veranos agradables. Los Urales marcan la frontera tradicional entre Europa y Asia. Siberia es ese territorio mítico de bosques infinitos, lagos congelados y temperaturas que pueden bajar a menos 50 grados. Y el lejano oriente ruso, con Vladivostok como puerta al Pacífico, se siente más cerca de Japón y China que de Moscú. Viajar de Moscú a Vladivostok en el legendario Transiberiano toma casi una semana. Y aquí viene el punto que te pone todo en perspectiva: en Rusia, un viaje dentro del mismo país puede ser más largo que cruzar Europa entera. Ahora, para entender Rusia de verdad, hay que hablar de historia, porque este país carga con un peso histórico que pocos pueden igualar. Durante siglos, el Imperio ruso fue una de las grandes potencias mundiales, gobernado por zares que construyeron palacios que rivalizaban con Versalles y expandieron el territorio hasta convertirlo en el más grande del planeta. San Petersburgo fue creada literalmente de la nada por Pedro el Grande como una ventana hacia Europa, construida sobre pantanos a costa de miles de vidas. Y lo más impactante es pensar que mucha gente visita el Hermitage sin entender que está caminando por los pasillos donde se tomaron decisiones que cambiaron el mundo. Y aquí viene una verdad incómoda: Rusia no solo tiene historia. Rusia vive atrapada en su historia. Después vino el siglo XX y ahí todo se volvió intenso de una manera que todavía resuena hoy. La revolución de 1917 derrocó a los zares y estableció el primer estado comunista del mundo. Lenin, Stalin, las purgas, el Gulag, la industrialización forzada y una Segunda Guerra Mundial que dejó cerca de 27 millones de muertos soviéticos. Un número tan grande que cuesta procesarlo.
Y aquí aparece uno de los capítulos más definitorios, la Guerra Fría, esa confrontación de décadas con Estados Unidos que mantuvo al mundo al borde de la destrucción nuclear. La Unión Soviética no era solo un país, era un sistema, una idea, una máquina de poder que competía por dominar el planeta. Y ojo con esto, porque explica mucho de hoy, Rusia no olvida su etapa de superpotencia. Y si quieres entender la mentalidad rusa moderna, este punto es clave. Muchos crecieron con la narrativa de que resistieron lo imposible, de que derrotaron al nazismo, de que sobrevivieron a todo lo que el mundo les lanzó. Ese orgullo nacional, mezclado con el trauma de ver colapsar la Unión Soviética en 1991 y el golpe económico de los años 90, ayuda a explicar por qué el país terminó buscando estabilidad a cualquier precio. Y aquí viene el matiz. Cuando un país asocia el caos con libertad y el orden con sobrevivir, la política deja de ser un debate y se convierte en un instinto. Hablemos de política actual, porque es imposible hablar de Rusia hoy sin abordar el elefante en la habitación. Y aquí voy a ser directo, pero también cuidadoso con la realidad. Rusia bajo Putin funciona con un nivel de control estatal muy alto. Hay elecciones, sí, pero el espacio para oposición real es reducido, el peso del aparato estatal es enorme, y el margen para prensa independiente se ha ido cerrando con el tiempo. También hubo reformas constitucionales que permiten a Putin mantenerse en el poder por muchos años más. En resumen, el país mantiene estructuras formales de democracia, pero la práctica opera con reglas que se sienten mucho más rígidas y controladas. Y aquí viene lo importante. Esto no es un juicio emocional, es un dato práctico para entender el país. Pero quiero dejar algo claro, porque esto separa a la gente seria de los comentarios simplones. El pueblo ruso no es Putin. Hay rusos increíbles, cultos, amables, que están en desacuerdo con su gobierno y aún así viven bajo un sistema donde hablar puede salir caro. Hay una diferencia enorme entre criticar un régimen y despreciar a una población completa. Y esa distinción es fundamental para cualquier conversación honesta sobre Rusia. Porque si tú no haces esa separación, no estás analizando, estás reaccionando. Ahora hablemos de la situación actual y por qué visitar Rusia hoy es complicado. Desde la invasión a Ucrania en 2022, Rusia quedó bajo un conjunto amplio de sanciones internacionales. Y eso no es teoría, eso se siente en lo cotidiano. Hay limitaciones financieras, restricciones de vuelos con muchos países, y una atmósfera general de tensión que hace que el viaje sea una decisión que requiere reflexión. En muchos casos, tarjetas occidentales no funcionan como antes, transferir dinero puede ser difícil, y la logística se vuelve más pesada. Y aquí viene el golpe de realidad. El problema no siempre es el precio de las cosas, el problema es cómo acceder a tu dinero de forma segura y legal. Y siendo completamente honesto, en el momento actual yo lo pensaría 2 veces antes de visitar Rusia. No porque el país sea inhabitable, sino por el contexto, guerra activa, tensiones internacionales altas, y una imprevisibilidad general que puede complicar un viaje que, de por sí, ya requiere preparación. Esto no significa que Rusia no valga la pena. Significa que el timín importa, y este no parece ser el más fácil. Y ojo, porque esto es importante, hay países donde viajas para relajarte, y hay países donde viajas para experimentar algo denso. Rusia es claramente lo segundo. Ahora hablemos de lo que sí hace especial a Rusia más allá de la política. Moscú es una ciudad que impresiona por su escala y su mezcla de estilos. El Kremlin y la Plaza Roja son iconos mundiales que no necesitan presentación. La Catedral de San Basilio, con sus cúpulas coloridas que parecen de cuento de hadas, es posiblemente el edificio más reconocible de Rusia. Pero Moscú también es una ciudad moderna con rascacielos, un metro espectacular decorado como palacios subterráneos, y una energía urbana que rivaliza con cualquier gran capital. Y aquí viene algo que pocos esperan. Moscú puede sentirse fría al principio, pero una vez que la miras con calma, tiene un magnetismo brutal. San Petersburgo es diferente. Es elegancia imperial, canales que recuerdan a Venecia, palacios barrocos, y noches blancas en verano cuando el sol apenas se pone. El Hermitage solo justifica el viaje, millones de obras de arte dentro de un palacio que fue residencia de los zares. Y la ciudad tiene una melancolía poética que Dostoyevski capturó perfectamente en sus novelas. Si Moscú te impresiona con poder, San Petersburgo te seduce con belleza. Y aquí va un microgancho perfecto para entenderlo. Visitar Rusia es como leer una novela rusa, es denso, intenso, a veces oscuro, pero profundamente memorable si le dedicas el tiempo que merece. Ahora sí, vamos a un tema que muchos esperan, las mujeres rusas. Y lo voy a decir directamente y sin rodeos, las rusas tienen una fama mundial, y no es casualidad. Hay algo en la combinación de rasgos eslavos, ojos claros en muchos casos, pómulos marcados, y una estética cuidada que genera atención internacional. No es raro ver modelos rusas dominando pasarelas y campañas globales.
Pero aquí viene el contexto que separa la fantasía de la realidad. Esa estética no es solo belleza natural, también es cultura. En muchas ciudades rusas, arreglarse bien para salir no es un evento especial, es normal. La feminidad se valora socialmente, el estilo se cuida, y hay una presencia visual que impacta a cualquiera que viene de ambientes más casuales. Y aquí va un punto que muchos no mencionan y que sí aporta profundidad. Las guerras del siglo XX, especialmente la Segunda Guerra Mundial, dejaron marcas demográficas y familiares en generaciones enteras. Eso influyó dinámicas sociales durante décadas y moldeó, en parte, cómo se perciben relaciones, estabilidad y familia. No es una explicación única, pero suma al panorama. Culturalmente, muchas mujeres rusas pueden ser más tradicionales en algunos aspectos que en Europa occidental, valorando familia, estabilidad y seriedad, pero ojo, tradicional no significa sumisa. Las rusas suelen ser fuertes, educadas y directas. No toleran tonterías, y el estereotipo del latino conquistador con frases baratas no funciona bien aquí. Funciona la conversación inteligente, el respeto, la presencia elegante y la coherencia. Y aquí va una frase simple que resume todo. En Rusia, la confianza no se regala, se gana. Las apps de citas funcionan especialmente en Moscú y San Petersburgo. Hay mujeres genuinamente interesadas en conocer extranjeros, sí, pero como en cualquier país grande también hay perfiles falsos y scams románticos. Regla de oro: nunca envíes dinero a alguien que no conoces en persona, no te aceleres por presión emocional, y mantén sentido común. Porque si una historia avanza demasiado rápido, normalmente es porque alguien quiere algo rápido. Y aquí viene un microgancho que conviene recordar: la belleza atrae, pero la prudencia protege. Y ahora hablemos de vida nocturna, porque la noche rusa es un universo en sí mismo. Moscú tiene una escena nocturna que puede competir con capitales como Berlín o Londres. Hay lugares exclusivos donde el lujo es absurdo, con botellas carísimas, ambientes de élite y una vibra de nuevo dinero que impresiona. Pero también hay bares underground con música electrónica fuerte, jazz clubs íntimos y sitios alternativos donde la noche es mucho más auténtica. Y aquí viene lo mejor: en Moscú una misma noche puede empezar con jazz elegante y terminar frente a rascacielos iluminados como si fuera Dubái, pero a 15 grados bajo cero. Y aquí va el microgancho de la noche rusa: Moscú te puede dar una noche de lujo extremo, gastando lo que gastarías en París, o una noche local por una fracción del precio. La ciudad te ofrece ambas versiones, y tus decisiones determinan cuál vives. San Petersburgo tiene una vibra nocturna diferente. Más bohemia, más artística, con bares en sótanos, música en vivo, y una atmósfera cultural que atrae a otro tipo de público. Durante las noches blancas del verano, cuando literalmente no oscurece, la ciudad parece no dormir. Es una experiencia rara, casi surreal, que pocas ciudades del mundo pueden ofrecer. Ahora, un detalle interesante y muy actual: en tiempos de aislamiento internacional, la imagen cultural de Rusia muchas veces se apoya en estética, glamour y soft power en redes. Eso hace que algunos extranjeros lleguen con expectativas irreales, como si todo fuera lujo, belleza y misterio cinematográfico. Y la realidad es otra: Rusia puede ser hermosa y fascinante, sí, pero también es dura, burocrática y emocionalmente pesada. Entender eso te salva de una decepción. La comida rusa es más interesante de lo que su reputación sugiere. Sí, hay platos pesados de invierno, sopas, panés y comidas pensadas para el frío. El borsch es reconfortante y delicioso, los pelmenis son adictivos, el caviar es un lujo clásico y la repostería rusa sorprende con pasteles como el medovik o el Napoleón. Y aquí va un punto práctico: en Rusia, comer bien no siempre es caro, pero si necesitas saber dónde estás. El vodka merece mención especial porque no es solo bebida, es ritual social. Se toma en chats, generalmente acompañada de comida, con brindis elaborados. Y aquí va un consejo realista: si te invitan a beber vodka con rusos, a veces rechazar puede sentirse raro, pero nadie te obliga a perder el control. Bebe a tu ritmo, come entre chats, y recuerda que el objetivo no es demostrar fuerza, es compartir un momento. En transporte, Rusia funciona sorprendentemente bien dentro de las grandes ciudades. El metro de Moscú es famoso mundialmente no solo por su eficiencia sino por su belleza. Estaciones que parecen palacios con mosaicos, esculturas y candelabros. Es arte bajo tierra. San Petersburgo también tiene un metro excelente. Para viajes largos, el tren sigue siendo rey. El transiberiano es la leyenda, pero incluso rutas más cortas ya te muestran esa sensación rusa de distancia infinita. Seguridad en Rusia, hablando de criminalidad común, suele ser aceptable en zonas turísticas de Moscú y San Petersburgo. No necesariamente más peligrosa que otras capitales europeas en términos de robos callejeros. Los temas sensibles son otros:
La vigilancia estatal existe, la burocracia pesa, y como extranjero siempre conviene actuar con prudencia. Viajar con copias de documentos, evitar discusiones políticas en público y mantener un perfil discreto son precauciones razonables. No es paranoia, es leer el contexto. El clima ruso varía enormemente según la región. Moscú tiene inviernos brutales, pero veranos sorprendentemente cálidos. San Petersburgo es más húmeda y gris. Siberia es otro nivel de frío que pocos experimentarán. La mejor época para visitar la Rusia europea suele ser entre mayo y septiembre, cuando el clima es más amable y los días son largos. Y si vas en invierno, prepárate mentalmente, el frío no es un detalle, es parte de la experiencia completa. Para visados y requisitos de entrada, Rusia históricamente tuvo procesos burocráticos complejos, y en los últimos años las reglas han cambiado varias veces. Con el contexto actual, lo más inteligente es verificar requisitos actualizados antes de planificar. Aquí no sirve, me dijeron, aquí sirve, lo confirmé. Fuera de Moscú y San Petersburgo, Rusia ofrece destinos que pocos turistas exploran. El Anillo de Oro, con ciudades medievales y monasterios antiguos, muestra una Rusia más tradicional. Kazán mezcla cultura rusa con influencia tártara y musulmana de forma fascinante. El lago Baikal en Siberia es el lago más profundo y antiguo del mundo, con una belleza natural impresionante. Y Vladivostok, en el extremo oriente, se siente como otra dimensión. Y aquí va el microgancho del viaje profundo. La Rusia que conoce el turista promedio es apenas la superficie. La Rusia real está en esos lugares donde casi nadie va, donde el país revela su verdadera escala y complejidad. Mi consejo personal para quien esté considerando Rusia es simple: aprovecha su cultura, estudia su historia, fascínate con su arte y literatura, pero ten plena conciencia del contexto actual. Este no es un viaje para tomar a la ligera. Es un viaje que requiere preparación, información actualizada y una evaluación honesta de los riesgos que estás dispuesto a asumir. Lo que más me fascina de Rusia es esa combinación entre historia, arte y una identidad que parece imposible de domesticar. Zares, revoluciones, guerras mundiales, Guerra Fría, colapso soviético y ahora un conflicto que está redefiniendo el orden mundial. Rusia no es un país que se consume fácilmente. Es un país que te desafía, que te obliga a cuestionar narrativas, que no permite la indiferencia. Puedes amarla o odiarla, pero es imposible ignorarla. ¿Te animarías a visitar Rusia a pesar de todo lo que mencioné? Si te gustó este documental, deja tu like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.